chicos, bienvenidos a La Bruja Verde, yo soy Dandelion y bienvenidos a un nuevo audio en el que os voy a seguir hablando de parapsicología. Y en este caso vamos a hablar de qué tipo de psíquico eres según los sentidos con los que percibes los fenómenos paranormales. Entonces vamos a hablar en este caso de percepción extrasensorial o de una parte de lo que comprende la percepción extrasensorial, porque es muy amplia, ¿no? Entonces, la percepción extrasensorial se divide en fenómenos psi, es decir, PSI, fenómenos psi. Y los fenómenos psi se dividen en psi gamma y psi kappa. Los fenómenos psi gamma son de orden mental, es decir, clarividencia y todos los que vamos a hablar hoy, y además telepatía, premonición, psicometría, proyección psíquica, etc. Y luego los psi kappa son de orden físico y comprenden telequinesia, psicoquinesia, levitación, psicofonía, raps, poltergeist, etc. Entonces, lo que vamos a hablar hoy está comprendido en psi gamma, son de orden mental. La percepción extrasensorial no funciona como las sensaciones normales. A día de hoy no puede ser explicada o cuantificada con las leyes físicas, ya que opera en una realidad diferente. También es importante decir que las personas con este tipo de dones desarrollados son más propensos a experimentar fenómenos extraños en lugares encantados que otras personas que no son sensibles. Así que si tú ves que te ocurren este tipo de cosas y te dicen, pues ¿por qué no dormimos en tal sitio que está encantado? Pues igual no es una buena idea, porque a lo mejor los demás no sienten nada, pero tú lo pasas muy mal. Entonces, como dijimos, vamos a hablar del tipo de psíquico que eres según los sentidos con los que se manifiestan los mensajes, información, manifestaciones de espíritus, entidades o impregnaciones etéricas, etc. Dependiendo de los sentidos con los que los percibas o del sentido al que está, digamos, más allegado, porque en realidad tú lo estás percibiendo psíquicamente en realidad, pues existen distintas categorías que son las que vamos a ver, pero también tenéis que recordar que los psíquicos también se dividen de otras maneras, no solo de esta manera. También quiero recordar que hay personas que solo captan estas manifestaciones de una sola manera, es decir, con un solo sentido, otras con dos, otras con tres y otras con todos. Yo lo que suelo decir es que por lo general, por mi experiencia, por lo vivido yo y las personas que me cuentan también sus experiencias, yo creo que normalmente se empieza con la clarisentencia, luego eso se va agudizando y pasas también a otras cosas como clarividencia, o puede expresarse si es muy fuerte de golpe con todo junto, es decir, puedes percibir una manifestación en la que sea visual, auditiva, olfativa, etcétera, ¿no? Porque sea muy fuerte también. También puede variar según temporadas de tu vida, es decir, hay temporadas de tu vida en las que a lo mejor tienes manifestaciones que son más visuales y otras a lo mejor más que estás sintiendo que te tocan, por ejemplo. Y es perfectamente normal porque nosotros a lo largo de nuestra vida pasamos por ciclos distintos y hay veces en las que a lo mejor estás trabajando muchísimo y no estás practicando nada que tenga que ver con lo espiritual o psíquico y tal, y otras veces estás dedicándote mucho a echar las cartas, a usar el péndulo y a montones de cosas y se agudiza, ¿sabes? Y entonces puede surgir de manera distinta en distintos momentos de la vida. También creo interesante recordar que durante la adolescencia se da un boom psíquico en las personas que tienen estas capacidades bastante desarrolladas. Y entonces es muy normal que los adolescentes pues de pronto empiecen a percibir, sobre todo si son psíquicos, todas estas cosas, pero luego te haces mayor y todo eso se calma, ¿vale? Tampoco penséis, si eres un adolescente y estás de pronto notando este tipo de cosas, tranquilo, que cuando te haces más mayor la cosa se calma, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hablar primeramente de la primera categoría. A ver, ninguna es mejor que otra ni nada, es que las he puesto así, ¿vale? No están ordenadas de ninguna manera, simplemente las he puesto así.
Vamos a hablar de la clarividencia y de los clarividentes. La clarividencia implica manifestaciones visuales, ya sea ver visiones del pasado o del futuro, tener doble visión y por lo tanto ver este plano, pero también los otros. Un vidente puede ver muchas cosas, espíritus, entidades, energías grabadas en el plano etérico, es decir, impregnaciones etéricas, etc. En muchas ocasiones las visiones pueden ser borrosas o pueden verse como desenfocadas o se pueden ver, por ejemplo, de manera distinta como se ven con el sentido de la vista normal, porque, por ejemplo, puedes ver las imágenes de un color distinto. Entonces, muy fácil, la clarividencia es cuando ves ya sea que tienes una visión, una premonición, una precognición, retrocognición, etcétera, o que tienes una visión porque una entidad contacta contigo, o que entras en una casa y ves un espíritu, o ves una impregnación etérica, ves lo que sea, se manifiesta a través de la vista y tú ves. Luego tenemos la clariaudiencia, que también es muy conocida. Los clarioyentes oyen. Entonces, las manifestaciones son auditivas. Es la más peliaguda de estas categorías porque hay tipos de problemas o síndromes mentales que implican oír voces. Entonces, pues es peliaguda. Porque hay personas que, por ejemplo, son clarioyentes y en algún momento de su vida se preguntan: ¿será que lo estoy escuchando de verdad o será una especie de alucinación? Entonces, en la clariaudiencia las personas también escuchan voces y sonidos no físicos o del otro lado, que se comunican o que explican cosas. O también es posible que, por ejemplo, una persona esté en una casa donde imaginaos que hay una impregnación etérica y de pronto pues escucha ruidos de algo que ha ocurrido. O está en un campo de batalla y escucha, por ejemplo, tiros, pero ahí no hay nada. Pues eso es clariaudiencia, que eso no le pasa a todo el mundo. Y en una casa, por ejemplo, encantada, pues a lo mejor escucha que se mueven muebles, que cae algo rodando por las escaleras o por el suelo, o gente que está teniendo una conversación. Pueden ser mil cosas. En cuanto a las personas que escuchan que les hablan a ellos y les transmiten mensajes, pues lo que pasa es que, por lo general, si por ejemplo un guía le está explicando qué va a pasar, imaginaos que le explica que va a pasar algo. No es como una alucinación, porque luego pasa esa cosa y te das cuenta de que es real. Entonces es importante, yo creo que es importante destacar que un clarioyente, si recibe una manifestación, por ejemplo, en la que aparece un espíritu, hay una aparición, pues no lo ve, pero a lo mejor sí que lo escucha. O si está en un lugar donde se produce una impregnación etérica, es decir, una huella energética que ha dejado alguien cuando estaba vivo, pero que no está allí esa persona, ni su inteligencia, ni su alma, ni nada, a lo mejor no lo ve, pero lo escucha. Esa es la peculiaridad de la clariaudiencia. Luego tenemos la clarisentencia. Yo siempre digo que cuando empiezas eres clarisentente. Entonces, se habla poco de la clarisentencia en los libros y hay veces que yo he leído que es rara y nada más lejos de la realidad, porque vosotros que también os movéis por estos ambientes seguro que habéis escuchado un montón de veces a gente explicar que notaba como si le tocaran la cara. Bueno, pero eso, montones de personas que son psíquicas lo notan. Entonces yo creo personalmente que cuando empiezas a ser sensible, de lo primero que notas es la clarisentencia. Entonces, la clarisentencia y los clarisententes sienten fenómenos táctiles, manifestaciones táctiles. Cuando una persona puede sentir que le tocan, que le rozan o cualquier otra cosa que implique que un espíritu o una manifestación energética le haga algo a su cuerpo físico, eso es clarisentencia. Y bueno, ahora que acabo de decir todo esto diréis, ¿a qué te refieres, Isa? Pero hay personas que, por ejemplo, o en los libros también viene, que hay personas que dicen que, bueno,
es un tema bastante controvertido, pero hay, por ejemplo, personas que dicen que han sentido una relación sexual, por ejemplo, o que han sentido que les violaban o cosas así, ¿no? Entonces, supongamos que hay un espíritu que haga algo así. Una persona normal no lo siente, pero una persona que sea psíquica y que en concreto tenga mucha sensibilidad, como clarisentente, sí podría sentirlo. Un trauma total, pero ya sé que puede ser muy raro, pero estas cosas pues están documentadas y hay personas a las que les han pasado. Pero por lo general, eso no es lo más común. Lo más común, en mi opinión, es sentir, por ejemplo, que te acarician la cara o el pelo. Muchísimas personas, a mí me ha pasado 1000 millones de veces, sobre todo cuando era adolescente y en determinadas ocasiones ya de mayor también me ha pasado estar, por ejemplo, en la cama y sentir que me acarician la cara como con muchísimo amor o que me acarician el pelo. Lo más común es eso, sentir que te acarician o que te agarran. Por ejemplo, tú estás haciendo una cosa. A mí eso me ha pasado mucho siempre a lo largo de mi vida, estar haciendo algo, normalmente alguna acción repetitiva o algo en lo que estoy muy concentrada y entonces a lo mejor noto que alguien me agarra el brazo y tira para atrás de mí. O que me agarra el hombro y tira, como diciendo, oye, que me eches cuenta. Eso también me ha pasado mucho. Entonces eso es bastante común. Y creo que se dedica muy poco en los libros a la clarisentencia. Luego ya llegamos a los dos dones de esta clasificación o manifestaciones que son más raras. Tenemos el clariolfato, que, bueno, se suele considerar muy rara, pero hasta cierto punto. Ya veréis por qué, os voy a explicar. El clariolfato tiene que ver con las manifestaciones olfativas. Y bueno, yo digo que no es tan raro porque vosotros, si os movéis por estos ambientes, habréis muchas veces escuchado hablar de que cuando se manifiestan espíritus buenos, huele a rosas, a lilas o a flores, a perfumes agradables, pero en cambio cuando se manifiestan espíritus o entidades negativas huele fatal. O cuando te han hecho magia negra huele fatal, asquerosamente, a podrido, cosas así, a sucio, cosas así. También es muy conocido lo de que cuando se manifiesta un demonio huele a azufre. Entonces, se suele decir que el clariolfato es rarísimo y de hecho se dedica poquísima información en libros sobre parapsicología y en lugares, en webs sobre parapsicología se dedica muy poco espacio y muy poca información a esto, pero en realidad no es tan raro porque sobre todo en magia se habla muchísimo de las manifestaciones olfativas. También podemos percibir a espíritus concretos por olores que tenían que ver con ellos cuando estaban vivos, su perfume, tabaco, etc. Y también podemos notar el olor relacionado con una actividad al manifestarse un espíritu o una impregnación. Por ejemplo, imaginaos que es una persona a la que le gusta un montón cocinar y estás en un lugar que está vacío pero se manifiesta este espíritu, pues a lo mejor puedes oler a algo que le gustaba cocinar muchísimo. Cosas así, ¿no? O algo que tuviera que ver con, por ejemplo, volvemos al campo de batalla, oler a pólvora, por ejemplo. Cosas así. Entonces, digamos que lo raro sería una persona que siendo psíquico solamente percibiera las manifestaciones de esta manera. Cualquier tipo de manifestación, solamente mediante el olfato. Eso no es lo más normal, pero también se podría dar el caso. Y bueno, de todas estas, la más rara es la clarigustación o el clarigusto. Eso ya es muy raro y ahí sí que información poca, pero después de todo lo que os he explicado, podéis intuir perfectamente que se trata de manifestaciones paranormales, psíquicas, que tienen que ver con el gusto, con percibir un sabor, con manifestaciones gustativas. Entonces esto sí que es extremadamente raro y tampoco es que haya muchísimos ejemplos registrados. Lo que sí que, por ejemplo, puede ser normal es que una persona que perciba algo pueda percibir todo a la misma vez. Y entonces sí que a lo mejor puede percibir con el gusto algo, pero aún así yo creo que es raro. Es raro porque es
porque me parecería mucho más normal al percibir una manifestación en la que estás viendo algo y lo estás escuchando a la misma vez, por ejemplo, oler también algo, pero el gusto es bastante raro, porque por lo general tú no vas a estar participando, entonces notar un sabor es extremadamente raro. Tendría que ser, no sé, una experiencia en la que tú participaras y eso es raro. Entonces, el clarigusto sí que es extremadamente raro. Bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho todo lo que os he contado, que os haya aclarado bastantes dudas, que hayáis aprendido algo si estáis buscando información sobre este tema, que os haya interesado, que os haya entretenido. Como digo siempre en los vídeos, ya sabéis que aquí debajo tenéis una serie de enlaces por si queréis que os eche las cartas. También tenéis el enlace a mi Patreon, donde hay contenido extra, y también están los enlaces al blog y a todas mis redes sociales. Si eres nuevo en este canal y te ha gustado este audio, ya sabes que puedes suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba vídeo o, como en este caso, audio. Espero que te haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo o audio.